Gracias, señora Migoya, por su comparecencia. Iba a preguntarle precisamente, en primer lugar, por si había mantenido algún contacto con el señor Iturrioz en las últimas semanas, no solamente porque no lo localizamos o no contesta, ni en los últimos 6 años. Y nos parece bastante curioso. De todas maneras, quisiera añadir una cuestión que bueno, es anecdótico, pero ¿sí? No me resisto a manifestársela, ¿no? Cuando se convoca a esta comisión, a algunos de nosotros, a las comparecencias, se dio una información pública que el señor Iturrioz y yo estábamos ilocalizables. Y bueno, creo que en mi caso era, vamos, clarísimo y transparente que no, porque además mantengo el mismo domicilio que tenía cuando era diputada en esta Junta General y tienen ustedes todos mis datos a su disposición con hacer una simple consulta a los registros de esta Cámara. Entonces, bueno, parecía que aquella información era una información incorrecta y desde luego era una información que a mí desde luego no me gustó que apareciese así porque no era cierta. Bueno, yo solo lo quiero dejar ahí. Y yo por matizar simplemente, porque lo hemos hablado en el seno de esta comisión, si no me equivoco y no recuerdo mal, a ustedes se les citó en la sede de la FSA y desde ahí no se procedió y se comentó posteriormente, ¿no?, porque no se había hecho. Y luego pudimos averiguar que efectivamente, porque no sé si usted lo sabe, los grupos parlamentarios que citamos a los comparecientes debemos aportar además los datos de contacto, que usted me contará cómo podemos llegar a esos datos en algunos casos de algunos de los comparecientes. Luego pudimos averiguar que los servicios de la Cámara tenían sus datos y ahí se hizo de nuevo. Pero hubo un bloqueo durante un tiempo, pues porque se envió a la FSA, simplemente. Es la aclaración de lo que hablamos aquí en la mesa. No sé si luego querrá añadir algo el señor portavoz socialista. Continuando con las preguntas, yo quería preguntarle, el señor Bañuelos fue nombrado antes de que usted llegara, pero ¿usted sabe quién le propuso para el cargo? No, yo cuando llegué a la consejería, el señor Bañuelos ya llevaba como un año gestionando, un año o más, gestionando la sociedad y se mantuvo allí, pero yo no sé quién lo nombró, ni de dónde venía, ni quién le propuso. ¿Mantenía usted una relación fluida con él, un contacto fluido? Le conocí allí, el único contacto que tuve con él fue en las reuniones que él asistía de los consejos de administración, exclusivamente. Porque yo, el despacho ordinario de los asuntos era con el viceconsejero y con el director general, exclusivamente también. Usted comentaba antes, en respuesta a preguntas de otro portavoz, que no le constaba, creo que lo dijo así, si no, corrígeme por favor, que el señor Bañuelos perteneciera o formara parte del Partido Socialista en Asturias. No me consta. El Partido Socialista tiene muchos militantes en esta comunidad, sí. Algunos los conocí, a muchos evidentemente. No todos tienen responsabilidades de estas características, pero... Claro, pueden ser militantes de base, pero que yo nunca supe que el señor Bañuelos estuviese en la organización, nunca. De acuerdo, no, lo digo porque me llama la atención porque, bueno, yo tengo ahora mismo delante de mí un diario digital de Celorio del año 2008 cuando el hijo del señor Bañuelos, si nos consta que hizo la web del Partido Socialista en Llanes y aparece aquí al lado de la señora Campillo, o el señor Bañuelos padre aparece al lado del oponente de la señora Campillo en aquella época. Sí que nos constaba esta información de esta relación cercana con el Partido Socialista y por eso me sorprendía que usted no la conociera. En todo caso, usted comentó antes que no sabía, le preguntaron por si conocía esa contratación que se hizo desde GIRPA cuando el señor Bañuelos era director general de la empresa Twister Wheel, que eso fue denunciado además por la consejería en el año 2013. Claro, eso apareció después. Yo me enteré cuando se publicó esa denuncia en los medios de comunicación. A mí lo que me sorprende de todo esto, y por respuestas que usted ha dado, y bueno, por cosas que estamos viendo también con la comparecencia del señor Pérez Cueto previamente, hace un par de semanas, es cierto descontrol. Es decir, estamos hablando de contratos menores que usted dice que, bueno, le han preguntado si se informaría de ellos o si se informaba de ellos en los consejos de administración. Yo, por informaciones también que hemos recibido por parte de consejeros en ese consejo de administración, parece que aquel consejo, más que aprobar cuentas y presupuestos, poco más hacía, por lo que dijeron algunos de los comparecientes, algún director general. Y
que haya habido 3 millones de euros en contratos menores, que ocurriera esto durante este tiempo, que un director general contrate a la empresa de su propio hijo, que además ahí se decía que era para desarrollar la página web de GIRPA, pero es que ya estaba desarrollada, o sea, se había desarrollado por otra empresa. Los únicos cambios que nosotros llegamos a observar eran un cambio de dominio. El director general el viceconsejero de Foro comentaba el otro día que les había llamado la atención hasta el objeto social y que por eso investigaron. Que no sé si era de bebidas gaseosas, una cosa rarísima. Yo lo que le pregunto es, ¿qué control había desde la administración de la actividad que llevaba a cabo la empresa pública GIRPA para poder darse estas situaciones? Yo creo que ahí, vamos a ver, está muy claro, si ustedes se cogen los estatutos de la sociedad y las delegaciones de competencias de cada cual, las atribuciones y los poderes, que por cierto, yo creo que los poderes del director general eran también anteriores a mi llegada a la consejería, ahí se establecen claramente las competencias de cada cual. Y yo ya le reitero, yo no tenía labor fiscalizadora. Otra cosa sería que si en algún momento determinado a mí como consejera de Administraciones Públicas o como presidenta del GIT me llega algún indicio, alguna señal, alguna advertencia de alguna cuestión, pues entonces es cuando se actúa de manera activa y, digamos, se va a revisar aquello que, bueno, puede ser objeto de discrepancia o de duda. Pero claro, cuando todo funciona perfectamente, cuando se hace una encomienda, las obras se ejecutan en plazo, se ejecutan en presupuesto, el servicio se está dando. Yo comprobaba en mi actividad como consejera, cuando recorríamos el territorio, cómo el servicio se estaba dando a plena satisfacción de los usuarios finales en todas esas localidades. Yo me las recorrí todas. Lo sabía también por las empresas, los operadores que estaban utilizando la red y que hacían elogios a la calidad de la misma, a la obra en sí misma, al proyecto en su conjunto. Es decir, que usted tiene que entender, es que es muy fácil analizar con los ojos de 2016 algo que pasó en aquel momento, pero pónganse la situación de aquellos años en lo que todo aparentemente funcionaba correctamente, nadie nos advierte de nada, no había ningún indicio, ninguna pega. Fíjese que en otros muchos proyectos a veces, pues hay discrepancias, incluso dentro de los propios servicios de la consejería, o había opiniones encontradas, disparidad de criterios. Bueno, pues entonces eso te hace volcarte más o fijarte más en determinadas cuestiones, pero en este caso ninguna, absolutamente ninguna, y por lo tanto, ¿qué sentido tenía? Ni era mi función, ni tenía tiempo, ni yo ni el director general, supongo, para ponernos a hacer una labor policíaca o fiscalizadora sobre vamos a ver quiénes son las empresas. Oiga, para eso tiene que haber un elemento que salte la alarma, ¿no? Tiene que haber un elemento para hacer una labor de fiscalización de esa naturaleza, porque entre otras cosas, lo que le decía antes, uno entiende cuando está en un puesto jerarquizado y tiene un montón de gente trabajando en diferentes responsabilidades, que el resto de personas están cumpliendo con su obligación de una manera profesional y que se están haciendo las cosas bien, siempre y cuando además todo apuntaba en esa dirección. Que una obra se ejecute y que esté en funcionamiento, como de hecho está en este momento, no es garantía de nada más que de eso, ¿no? Y usted dice que aguas abajo, creo que ha dicho, que no es su responsabilidad. Yo creo que responsabilidad última usted la tiene, obviamente, y la tiene el director general, la tiene antes el viceconsejero Luis Iturrioz. La tienen porque al fin y al cabo toda esa actividad, toda esa gestión realizada depende en última instancia de ustedes. Obviamente, si usted me está diciendo que solamente actuarían en caso de detectar alguna irregularidad, que claro, ¿cómo va a saltar? No va a saltar fácilmente, pero a ver, estamos viendo cosas en correos que están saliendo, en cosas que se han publicado, en información que nos ha llegado a esta comisión y en información que no ha llegado a esta comisión y que está saliendo por otros lados. Hay cuestiones que se han puesto de manifiesto que son gravísimas. ¿Qué elementos de control han fallado? ¿O no hay elementos de control para una empresa pública como esta en una obra de este tamaño? Es que yo me asusto ante esta posibilidad, entonces. Es que, señoría, yo no puedo contestarle a esto porque usted me está hablando de una serie de correos, irregularidades, acusaciones que yo desconozco y por lo tanto no puedo darle mi opinión, lo lamento.
Yo colaboro todo lo que pueda con ustedes y estoy encantada de contestarles, pero no puedo darle mi opinión sobre algo que no conozco, que usted sí conoce y usted lo ha leído y lo tiene, pero yo no. Y por lo tanto soy muy prudente cuando desconozco algo, dar mi opinión sobre ello. Porque a mí me extraña muchísimo que si todo hubiese sido esa especie de desastre que usted describe, no se hubiese tenido pues algún signo, hubiese aparecido algún signo de que estaban ocurriendo algunas cosas. Por lo tanto, como lo desconozco, fue posterior a mi etapa y durante mi etapa reitero que jamás hubo ningún indicio ni ninguna señal de alarma de nada, pues yo no puedo contestarle a esa cuestión. Yo le pregunto por los elementos, los mecanismos de control de la empresa. Los mecanismos de control yo le digo que son los que están establecidos en las normas de funcionamiento de la sociedad pública, de la propia administración, los que existen en un Estado de Derecho. Es que eso no hay que inventarlo. Bien, entonces en este caso vamos a poder, yo creo que podemos decir que fallaron, obviamente, ante todas las irregularidades que se están poniendo de manifiesto. Usted habla del desastre que yo describo. Yo describo lo que hay, no me estoy inventando nada. Le puedo dar algunos datos. Yo no sé si usted está informado, usted dice que es posterior al periodo en el que usted fue consejera. Una parte sí y una parte no. La mayor parte... el conocimiento. Vale, el conocimiento. Yo dejé la consejería en 2011 y hasta 2011 allí no había ninguna señal, ningún indicio absolutamente de nada. Lo que ha ocurrido a partir de 2011 yo lógicamente lo desconozco. Y por qué han sucedido cosas que a veces leo que me sorprenden, también lo desconozco. Usted, por ejemplo, antes dijo que la encomienda estaba perfectamente formulada. Yo le pregunto entonces, ¿por qué no preveía los derechos de paso de FEBE? Yo eso no lo sé, no lo recuerdo. No le puedo contestar en este momento. Si, de todas maneras, la encomienda estaba realizada por los técnicos del servicio. Me imagino que los ingenieros o algún ingeniero del servicio serían los que participaron en la redacción desde el punto de vista técnico de ese documento, que después pasaba lógicamente los filtros jurídicos correspondientes y que entiendo que una vez que se lanza la encomienda tiene, bueno, pues todos los requisitos formales y legales para que pueda ser así. Bueno, en la encomienda no aparece. Lo que se han aparecido son unos correos del señor Iturrioz y el señor Bañuelos hablando de este asunto, que esto, quiero decir, usted habla del procedimiento. Pero yo no elaboraba la encomienda, señoría. Eso no, tiene que preguntarle a personas que estuvieron en la redacción de esos documentos, en la confección, en el diseño, en la creación misma, y seguramente que con mayor solvencia que yo y con mayor criterio técnico le podrán contestar a esas cuestiones que, vamos, a mí se me escapan, evidentemente, porque ni era mi función, ni tenía competencia ni capacitación para ello, para definirla o diseñarla. Una vez que estaba realizada por los técnicos, no era yo quien tenía capacidad para cuestionarla. ¿Por qué? La encomienda la firma usted, los técnicos hacen las tarifas. Bueno, entiendo que decir, por aclararlo, ¿no? Sí, claro, yo firmo lo que los técnicos elevan a la firma, y no tenía ningún elemento de juicio ni criterio para contradecir. ¿Por qué razón no habría de firmarla? Cuando a un consejero, a mí, este es un debate que siempre me llamó la atención, porque dice, cuando usted firmó, sí, claro, si hay un expediente administrativo que está realizado desde el ámbito técnico, que lleva todos los conformes, los ok's, que cumple con todos los requisitos formales de la tramitación, que tiene los informes favorables de los servicios o de los organismos que tiene que tenerlos, y llega a la mesa del consejero, ¿con qué criterio, con qué opinión, con qué argumento el consejero se niega a firmar eso? Es una firma debida, es un acto debido. Yo creo que eso es muy importante que lo tengan en cuenta, porque a veces en el ámbito de la política se tiende a confundir la parte que es responsabilidad exclusivamente técnica o las competencias y la parte que es responsabilidad política. Y algunos de ustedes, de los que se sientan aquí, han tenido responsabilidades políticas y saben que tienen que, bueno, seguir los criterios que los técnicos han marcado, y si se han marcado y reúne todos los requisitos, ¿cuál sería la razón para no firmar? Vamos, sería un acto, yo me atrevería a decir, hasta de prevaricación, cuestionar la firma.
ya le recuerdo el tiempo. Vale. Un par de preguntas. Más 15. Vale. Le voy a hacer un par de preguntas rápidamente y así las agrupo, y si puede usted contestar a las dos se lo agradezco. A ver, hasta diciembre de 2007 las altas las cubre una encomienda que hace el Principado. No sé si usted lo recuerda. Y luego, en octubre de 2008, se contrata por un negociado sin publicidad por parte de GIRPA. Conoció de ese contrato en sus responsabilidades en GIRPA como presidenta del Consejo. Es casi 1 millón de euros, modificado 2 veces hasta 1,8 millones. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo se cubre el hueco entre diciembre de 2007 y octubre de 2008? Porque altas hubo. Y, bueno, a ver, resumiendo un poco, esa encomienda, si yo no me equivoco, la firma Rabanal, era a finales de 2007, pero ya se ejecuta con usted. Y ¿cómo llegan a hacer esas altas en ese tiempo sin contrato? Esto es una de las preguntas que nosotros hicimos en su momento a Thales, y algo que ha salido en los medios estos días pone de manifiesto también cosas, bueno, yo no sé si usted ha podido leer la prensa en los últimos días. Se ha filtrado un correo por parte de una de las responsables de GIRPA en ese sentido, y llama muchísimo la atención porque se está hablando de cuándo se puede o no se puede hacer ese contrato, a partir de qué fecha. Y eso, en fin, yo no sé qué valoración le merece a usted, y yo le pregunto, ¿cómo es que sucedió eso durante ese tiempo? Y yo luego tengo que hacer simplemente una reflexión final, y ya nos pregunta usted. Yo, volviendo a lo anterior, y usted, yo sé que conoce bien el procedimiento administrativo, y creo que conoce bien el procedimiento administrativo. Yo se lo dije al señor Pérez Cueto, y aquí yo tengo que hablar inevitablemente del caso Marea. A mí me parece el caso Marea bajo la misma consejería que usted, de la cual usted era responsable. Aquí tenemos ahora mismo esta gestión de la empresa pública GIRPA. Usted dice que en el tiempo en el que fue consejera no conoció de ninguna irregularidad. Las que se han puesto de manifiesto después nos parecen muy graves, y lo que se está conociendo en los últimos días todavía ahonda más en ese sentido. Se encuentra judicializada la investigación. Yo lo que veo en ambos casos es un descontrol absoluto. Y yo le pregunto cómo puede darse esa situación. Usted ya habló de este tema antes, pero yo le sigo preguntando por los mecanismos de control. Y yo lo que le digo es que al final hay una responsabilidad política última. Y hay una línea que coincide en ambos casos y que tiene, pues, la tenía usted a la cabeza, estaba el señor Iturrioz, estaba el señor Pérez Cueto. Y a mí me llama la atención, y yo creo que le llama a cualquiera, que ese descontrol lo viéramos en un caso y en otro. Y, bueno, sí, yo siempre lo digo, la pregunta que nos hacemos es aquí, ¿qué nos falta por conocer? ¿Estamos ante un nuevo caso Marea o de qué estamos hablando aquí? Esa es la pregunta que yo le lanzo, y que, bueno, con la pregunta anterior de las altas y esta reflexión, yo ya termino y le agradezco la comparecencia, si usted tiene que contestarme. Bueno, vamos a ver, son dos cosas. Con respecto a la primera, no recuerdo lo que me está preguntando, ni puedo contestarle, no le puedo dar una contestación precisa porque no lo recuerdo, lo desconozco. Con respecto a lo segundo, bueno, mire, yo creo que son cosas distintas. Vamos a ver, creo que en el caso Marea lo que ocurrieron fue una serie de irregularidades en un servicio concreto de la consejería que nosotros detectamos, que el director general detecta. De manera que ya primera diferencia, es decir, se detecta la irregularidad, el director general lo pone en conocimiento tanto de la Secretaría General Técnica como de mí misma, y yo actúo con absoluta contundencia y rapidez, primero cesando a la jefa del servicio, expulsándola, todo eso en el mismo día, expulsándola de la función pública y llevando la denuncia a la Fiscalía y a la Policía, con toda la documentación. Y acto seguido encargo 2 inspecciones a la Inspección General de Servicios acerca del alcance del fraude. Inspecciones que, por otra parte, fueron determinantes y absolutamente imprescindibles a la hora de que la Administración tuvo que defender sus intereses, porque era el único elemento de cuantificación del alcance del fraude. Y eso fue fundamental para que en el momento procesal oportuno la Administración reclamase, bueno, pues el dinero sustraído o el daño producido.
esa es una actuación, y ahí yo entiendo que cuando hay una responsabilidad de un funcionario, si sus superiores tienen conocimiento, es cuando se debe de juzgar su actitud. ¿Qué han hecho ustedes cuando conocieron esto? Miraron para otro lado, esperaron, dieron vueltas, marearon la perdiz. No, lo que hicimos fue una actuación absolutamente contundente de poner en manos de la justicia el asunto y de abrir una investigación interna que llevase hasta el último detalle de ese fraude. Y esto es otra cosa, porque en este caso le reitero que no hemos tenido ningún indicio, ninguna advertencia, ningún elemento que nos hiciera pensar que había pues alguna cuestión que no estaba correctamente, y por lo tanto, si uno no sabe y todo parece que funciona correctamente, ¿cómo va a actuar? Yo defiendo la actuación que hemos tenido en un caso, y en otro caso lo que les transmito es que desde 2007 a 2011 nosotros no hemos tenido ninguna información acerca de que hubiese ninguna irregularidad ni ninguna cuestión que no fuese correcta. A partir de 2011 aparecen, y bueno, luego quienes eran responsables en este momento han tomado sus decisiones, pero eso ya no me corresponde a mí. Yo en el momento que tuve una situación de esas características, que les puedo asegurar que no es agradable en absoluto, creo que actué con absoluta contundencia y rapidez. Y mire, les voy a decir alguna cosa más. A veces el haber actuado de esa manera me acarreó graves consecuencias para mí, desde el punto de vista personal, familiar, social, de mi reputación, de mi futuro político, seguramente que sí, pero ¿saben lo que le digo también? Que si volviera a suceder y me viera en el mismo caso, lo volvería a hacer, con la misma contundencia que lo hice.